Suscríbete a La Panterita. J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, Provincia, buen día, ¿qué tal, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. Se emocionó Emiliano, veo. Hizo El buen chico partido. Torales. Hizo buen partido. El chico Saonde, ¿verdad? No sé si es el mismo caso el de Carapegao que ya venía. El que mismo. se fue, el que se fue a jugar Interliga y regresó ahora. Y vos sabés toda la historia. Sí, No, sí, porque la habíamos historia- hablado con Humberto No sé la García. historia que fue, vino, pero Humberto le Dani, quiso y al ¿cómo final te se va? fue. pero muy buen debut. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Saludos. Bien, vamos a poner después de hacer el micrófono con Luis, viene tranquilito nomás. Él y Fariña fueron motivos esta mañana en el bloque Sí, los dos. de Telefuturo. Muy bien. Y vos sabés los datos de Fariña, dónde juega, dónde jugó, cómo comenzó, qué edad tiene. Yo sé que empezó desde la primera categoría de inferiores en Cerro y que tiene 18 años. Hasta ahí. Él, Y que salió campeón el año pasado, obviamente, con la sub-20 que estaba a cargo de Gavilán. bueno, ¿en qué puesto le decía jugar Gavilán? Tengo entendido que de media punta. Doble 6 a veces. En el ojo, Dani, doble 6. Donde juega mejor es de media cancha para arriba. Mira. Tiene visión de juego, Sí. asiste muy bien, organiza y tiene cero. inventiva. Y apenas 18 años. Juego ofensivo. Está siendo trabajado en el club por el tema de la contextura física. Está Pablo Aguilar que le dio el empate y le salvó el luqueño. ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, Arturo, un placer saludarte nuevamente. ¿Cómo anda Pablo Aguilar? Al fondo gol, 3-3. Pero antes del 3-3, ¿qué pasó en tu mente cuando Cerro remonta y pone 3-2? No, me quería... Así, crudamente me quería matar, me quería meter bajo tierra, como se dice. Sinceramente, inexplicable, no entendimos qué pasó. Prácticamente en 80 minutos prácticamente no nos llegaban a largo. Creo que una pelota que, bueno, un remate de fuera del área que pegó en el palo fue la más cercana de ellos. Y bueno, en 10 minutos prácticamente nos dieron vueltas. Hasta ahora uno lo piensa, lo analiza, pero no entiende lo que pasó prácticamente. Creo que nos echamos muy atrás ya. Y bueno, con la calidad también que ellos tienen, el recambio que hicieron también, dieron prácticamente la vuelta en contra de nosotros. Bueno, y eso es la razón que estás explicando por qué pasa con Luqueño eso, o pasó. Y bueno, desconcentraciones, ¿no? Desconcentraciones y más todavía que nos echamos, como te había dicho atrás. Nos relajamos, digamos, es lo que te digo, eso es lo que más rabia te da. Nos jugamos prácticamente 80 minutos a tope, como se dice, y no sé si es relajarse o no, o más mérito del rival, pero bueno, el de echarnos un poquito atrás, creo que eso nos costó un poquito más, no sé, también por el cansancio, tal vez te puede jugar también. Y bueno, en la calidad de ellos, como te digo, tenían una y prácticamente la única que tuvieron casi 4 llegadas y
bueno, casi todas fueron goles. Te hago una más con relación a tu proyección al Río y al ataque. No es la primera vez que te soltas, te vas y llegó el gol. Sí, ya también por la desesperación, uno tal vez en el momento como que le impactó, digamos, cómo se dio. Y bueno, uno trata de no rendirse, sinceramente. Por eso te digo, no entendía lo que en ese momento lo que pasaba, y bueno, era ir a todo, ir tratar de sacar algo. Y bueno, gracias a Dios vino un centro magnífico también del compañero, y bueno, solamente uno ya tenía que apuntar bien, como se dice, y bueno, gracias a Dios al final rescatamos un punto que bueno, ojalá Dios quiera que nos sirva más para adelante. Ustedes se percataron lo de Alexis Fariña, el juvenil de Cerro que entró y que tuvo un gran despliegue, ¿se les perdió? Bastante bien, entró bastante bien, sinceramente muy movedizo, y más todavía con las piernas ya cansadas, como te lo había comentado antes. Entró bastante bien el chico, sinceramente, sacando, como se dice, sacando los colores. Hay que reconocer, digamos, que bueno, sí, el Cerro tiene un gran futuro ahí en ese muchacho. Y son de esos ingresos que quizás del lado del rival no los tienen planificados, o sea, seguramente habrán analizado uno por uno la virtud de cada jugador, pero no sé si estaban los planes que Fariña entre, y más aún de esta manera, no sé si lo tenían tan analizado, por así decirlo. Y prácticamente no, o sea, vos sabés que yo voy a la verdad, no lo teníamos prácticamente a él como una opción más. Sabíamos de los nombres pesados que tiene ahí, o que tenía ahí en la banca Cerro, y bueno, el chico prácticamente nos sorprendió también, y bueno, fue una noche seguramente linda para él, que entró y hizo muy buenas jugadas, entró bastante bien, lastimosamente para nosotros, ¿no? Pero como te dije, hay que reconocer muchas veces también la calidad del que está enfrente, y sinceramente, como lo vuelvo a repetir, tiene un gran futuro que bueno, al final al fútbol paraguayo eso le va a venir bien. Pablo, terminaste salvando el punto sobre la hora, pero la sensación general que queda es que es un empate con sabor amargo, ¿verdad? Incluso Florentín lo decía ayer, la forma en la cual ustedes se retiraban, el público, porque era un momento de 2-0 arriba, parecía que incluso podían llegar al tercer golpe, y al final se les perdieron los papeles. Y es lo que declaré ayer también, agridulce más bien, o sea, como una sensación muy rara, porque al final tú empataste al último minuto, y como que muchas veces en otras ocasiones uno diría que es como una victoria, ¿no? Pero bueno, nosotros prácticamente el 2-0 teníamos prácticamente una tranquilidad, digamos, en la cancha, y que en 10 minutos se te dé toda la vuelta. No sé, es una sensación muy rara, sinceramente, pero dolido prácticamente, porque hicimos todo el esfuerzo, el equipo se portó, teníamos un 2-0 que era una ventaja importante, y bueno, son cosas que bueno, en el fútbol solamente puede pasar, ¿no? Pablo, ¿qué pasó al final? ¿Entró alguien del staff de Cerro? ¿Qué les dijo? Porque en un momento tu arquero Falcón estaba enfurecido, lo quería ir a buscar. ¿Qué pasó ahí en ese minuto final? O sea, al terminar el partido en realidad. No sé qué pasó. Sinceramente yo estaba ahí con medio de prensa, y bueno, al último nada más que ya me estaban esperando los compañeros para salir todos juntos. Y ya como en el túnel, no sé, sinceramente no sé, uno del estado de Cerro estaba enojado, yo me acerqué, y bueno, como para calmar las cosas, porque creo que fue una noche tranquila, a pesar de algunos disturbios que hubo, pero en general ahí adentro de la cancha fue un partido prácticamente limpio, y no quería que se descomponga. Sinceramente no sé por qué fue el enojo, pero solamente quedó ahí en algunas palabritas, pero quedó solamente ahí.
Bueno, Pablo, un saludo del aire. Ahí está Oli, liderando Luqueño. Pudo haber sido, no fue y está masticando esto que significa, al finalmente para ustedes, así lo entiendo yo como una derrota, pese a haber obtenido el punto. Chao, Pablo, gracias por este tiempo. Muchísimas gracias y cuando gusten estamos a la orden. Gracias, Pablo Aguilar. Quería hablar con Gavilán por los precios de las entradas y estaba en una reunión y es el caso de los precios de las entradas. Oscar Gavilán, General Caballero Cerro. Sí, porque se reunía y el H tenemos que estar atentos y después volvemos a hacerlo. Y además le puedo a Fabián, Gerardo, el tema de las 3 fechas de la intermedia. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopuixupe, Quitadol. Es el momento de tener tu lote propio. Urbanización Portal del Sur, ubicado en la ciudad de Coronel Bogado, a 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. ¿Cuántas atacas sacó Libertad sobre Cerro? Y sobre Cerro 8 puntos ahora, 19 Libertad, 11 Cerro. Y el que más se puede acercar hoy es Guaraní, si es que gana, llega a 14. Ayer nos decía Dani Quique Landaida, tercer campeonato que puede ganar en la apertura Garnero. Tercera apertura seguido. Tercero. Con Libertad, digo. Sí. El tercero. Comienzo de año siempre arranca con todo eso. El gran ganador de ayer fue el público, digo yo. Dio un gran partido con situaciones cambiantes, la gente que estaba viendo seguramente en la El televisión. fanático neutro, porque el de Luqueño y el de Cerro, los dos salió, me parece, con un saborcito. Nosotros que estamos en el punto intermedio, fue un partidazo. Pero el de Luqueño salió chipeando y el de Cerro también. Y después Luqueño haber empatado sobre la hora, salvar ese punto, porque si bien Pablo Aguilar decía ayer en conferencia de prensa agridulce, si no metía el 3-3 iba a ser completamente agrio, ¿verdad? Y Cerro también, Saba reconoció que fue el primer tiempo de lo peor. Bueno, y termina 3-3. Eso ayer dijo Gavilán. Hoy cuando le entrevistamos, Aguilar, tiene otra película ya. Ahora el tiempo te da la reflexión de lo que pasó dentro de la cancha. A Fariña le perdieron el rastro. Sí, admitió que no estaba en el análisis. Le preguntamos hoy, ni sabían. Se le perdió la película, decía, con relación al Fariña. Estuvo en 2 de los 3 goles. Sí, participó en la jugada, exactamente. Los precios de la entrada confirmamos como lo habíamos dicho ayer. Preferencia 80.000, platea 50.000, gradería 30.000. Mensaje de Oscar Gavilán, las entradas para el partido en Mallorquí cuando se presente Cerro. Graderías 30.000, platea 50.000, preferencia 80.000. Está Oscar Gavilán. Oscar, ¿cómo te va? Comandante querido, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Quiere decir que como tenía pensado ayer, con relación a los números, charlaron en directiva y 30.000, 50.000, 80.000 para el lunes cuando Cerro se presente en Mallorquín. Eso fue la decisión que se tomó anoche, Arturo, así mismo. ¿Qué era tu idea de los precios de la entrada finalmente, Oscar, como nos dijiste? Señor. Vos dijiste ayer que esa era la intención de cobrar esos precios de entrada, digo. Sí, la preferencia era lo que estaba en discusión, entre 70 y 80, y al final la mayoría decidieron 80, y bueno, vamos a trabajar nuevamente con una empresa que la vez pasada nos hizo el favor, y con él nuevamente estamos cerrando para que pueda llevar adelante las impresiones y los controles de las entradas. Pero ustedes no venden el espectáculo por decir Oscar, ¿verdad? No, nosotros no vendemos. Por eso te preguntaba, ¿tiene una idea de recaudación y demás cosas o no? Vamos a habilitar 9.500 boletas para el lunes. 9.500 entradas. 9.500. ¿Y de los cuales cuánto ocupan preferencia? Preferencia tenemos para 1.200. Eso implica que, por ejemplo, los menores, las criaturas pagan todos la entrada, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad? De repente seguramente menores de 10 años no van a pagar, ¿verdad? Le pregunto, don Oscar, el tema de las entradas para la gente de Cerro, ¿cómo será esta vez? ¿Solamente pueden conseguir a través de la plataforma digital o en boletería en Mallorquín? Le pregunto esto porque tengo entendido que anteriormente se mandaba un grupo de entradas a Asunción y ahora no sé cómo está la relación dirigencial. Sí, pueden adquirir por la plataforma digital. Tiquetea el que va a llevar adelante las ventas y bueno, estamos
yo creo que van a tener acceso a todos los cerristas que quieran comprar, y también vamos a tener en ventanilla aquí en Mallorquín en 3 puntos. Ese es un buen punto. Sí, o sea, a través de la plataforma digital sin problemas no se manda a Cerro, pero tienen esa facilidad durante las 24 horas. Van a tener esa facilidad. Hay, por ejemplo, le pregunto, Gradería Norte, obviamente para hinchas de Cerro, pero en plateas preferencias, ¿habrá una divisoria o hay un sector que es exclusivamente para gente de Cerro allí? Nosotros, con la experiencia que tenemos del año pasado, siempre, digamos, casi copan todo, ¿verdad? Los cerristas. Platea siempre le damos sur, lo que le vamos a dar exclusivamente para nuestro público, para los mallorquinos, y platea seguramente el 70% le corresponde a Cerro y el 30% a General Caballero. Perfecto, entonces tenemos... Está hecho, entonces ya está, Oscar, queríamos esto. ¿Y cómo está futbolísticamente? ¿Están preocupados? ¿Qué pasa con el rendimiento, Oscar? Y tenemos 2, 3 lesionados, el de Hernán, también Franco Costa, y también el Búfalo, que tiene una fractura. Y bueno, eso es lo que nos preocupa un poco. Ahora también Pájaro está con una molestia en el costado, tiene alguna fisura también, y vamos a ver quiénes son los que llegan para el lunes. Creo que tenemos bastante tiempo. Lo de Hernán se está viendo, está siguiendo un tratamiento estricto para ver si llega para el lunes, ¿verdad? Y vamos a ver cómo va, ¿verdad? El profe va a decidir eso, pero nos preocupa un poco también las lesiones que tenemos. Pero futbolísticamente yo creo que Arturo estamos mejorando bastante, ¿verdad? Ahí con los chicos, y bueno, yo creo que tenemos la esperanza de seguir mejorando. ¿En qué zona se fracturó Ovelar? Uno de los dedos. Uno de los dedos. ¿Y eso requiere cirugía o qué le dijeron? Todavía no tengo el informe médico. Seguramente se fue en el sanatorio ahí del presidente, seguramente están por ahí. Vamos a ver cuál es el resultado, ¿verdad? Pero es de la mano del pie, Oscar. Ahí de la mano derecha, creo que. De la mano derecha. ¿Y la fisura del Pájaro, Oscar? ¿En dónde está fisurado? Costilla. Una costilla. Y bueno, hay que ver cuánto tiempo la costilla, porque eso tiene su etapa de recuperación y tarda. Oscar, un saludo, y duele. Un saludo del aire, Oscar, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias Arturo por siempre. Sí. Gracias, Oscar Gavilán, vicepresidente General Caballero. Pasate personal con el mega plan ilimitado de 6 GB por 60.000 guaraníes para hablar, mensajear y whatsappear ilimitadamente. Pedilo al 0971-100.000 personal Flow. Conéctate conmigo, conexión total. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso te regala precios especiales en los cubitos de pechuga IQF y albóndigas condimentadas. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les ¿Cómo andás, Fabián? Hola Arturo, un saludo a los compañeros y a la audiencia. Partiendo de la línea defensiva de Cerro, medio campo arriba, el partido de ayer, mirando lo que pensaba Saba, podría tener en consideración para lo que viene, cuidando el campeonato y la Copa, Fabián. La defensa, la verdad, fue de lo más flojo el día de ayer, porque a la falta de conocimiento, de ensamble de una defensa absolutamente nueva, además con 2 juveniles, el caso de Álvarez y de Quintana, tuvo muchas falencias desde lo individual. Sobre todo Quintana fue el más flojito ayer, se equivocó mucho en los cruces, indeciso en algunas pelotas, tuvo un par de intervenciones en donde confundió al propio Jan. Arrancó con Brock de lateral, que no cruzó la mitad de la cancha en ninguna acción del primer tiempo. Después ya cambiaron de posición. Álvarez pasó sobre el perfil izquierdo, Brock pasó de segundo central, pero no fue, como todo el equipo de Cerro en el primer tiempo, no fue una buena noche esa primera etapa del conjunto azulgrana en defensa. Y después, obviamente, cuando reacomodó en el segundo tiempo el entrenador Saba, allí como que se asentó, sobre todo con el trabajo de Brock de central, mucho más prolijo, sin marcar demasiada diferencia, pero más ordenadito, sobre todo en relación al trabajo de Quintana. Allí se acomodó, pero el primer tiempo en sí de Cerro fue muy flojo. En gran parte tiene que ver el hecho de jugar con un equipo que no debe tener demasiados entrenamientos encima, pero también yo vi jugadores que no aprovecharon la oportunidad que se les presentó. Volví a ver un rendimiento muy bajo de Brian Zamudio, más allá que marca el tercer gol y pudo haber sido gol de triunfo, pero volvió a ser un Brian Zamudio que no es participativo, que no
tuvo pelota en los pies y las veces que sí tuvo la chance de hacer contacto con el balón no resolvió bien. Por eso me parece que muy correctamente Saba hizo en su conferencia de prensa la lectura del primer tiempo de que fue demasiado flojo, muy pobre lo de Cerro Porteño, porque las individualidades de mitad de cancha para adelante daban como para pensar que algo más podía haber hecho Cerro ante un luqueño que salió a jugar ordenadito. En ningún momento se desesperó por buscar el arco rival. De hecho, cuando llega la jugada del penal todavía el partido no se encendía, incluso estuvo allí parado por lo menos 3-4 minutos por los lamentables incidentes con los hinchas de Luqueño y de Cerro Porteño. Llega el gol y empezó a hacer un trabajo más que nada de esperar, de cerrarle los espacios a Cerro, de cederle la pelota a Cerro, y con un trabajo muy desgastante de los delanteros. La verdad, yo valoro mucho lo que hace Pérez y lo que hace Charpentier. Me parece que fueron de lo mejor que tuvo Luqueño el día de ayer para desgastar, para incomodar, para molestar. Y en el segundo tiempo, cuando nada hacía pensar que Cerro iba a asomar siquiera al empate, empezaron los cambios a marcar la diferencia. Yo creo que allí estuvo la gran diferencia en el segundo tiempo. Es cierto que se metió un poco atrás Aguilar, comparto con eso, pero los cambios no le resultaron a Florentín. Terminó sacando a sus dos delanteros que fueron lo mejor. Osvaldito Martínez no fue respuesta importante, Sergio Fretes no fue solución, y en contrapartida para Cerro Porteño fue todo lo contrario. Carrascal y una muy buena presencia. Lo de Fariña, lo que decían ustedes, chico atrevido, le dio vivacidad del ataque de Cerro, inventiva, trató de encarar, de hacer algo diferente. Y también, dentro de lo poco que apareció, fue más importante lo de Alan Núñez a la derecha. Para defender le costó, pero para atacar fue una alternativa importante. Y yo creo que con esos tres cambios Cerro marcó la diferencia y terminó dando vuelta al partido. Después, obviamente, el descuido, el empate de Aguilar y esa sensación inmediata. Apenas se da el empate de Aguilar y el final del partido, y los dos terminan quietos, tumbados en el piso, lamentándose los puntos perdidos. Fue un partido muy emotivo, pero lo de Cerro terminó rescatando más que nada por empuje, con corazón en esa segunda etapa para revertir la historia. Y repito, fundamental los cambios. Carrascal, Fariña, sobre todo terminaron marcando una gran diferencia ante un luqueño que con las variantes retrocedió en lugar de encontrar mejoría. Hasta cada instante. Gracias, Fabián, muy amable, gracias. Adiós. Con Alexis Fariña, el papá del mismo nombre que tiene el chico, o el chico del padre. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, Arturo, muy bien, excelente. Hoy estábamos con Titón Sacarelo, que lo conoces, y le pedía tu número, te cuento quién nos dio. Víctor Rey, compañero del chico, del hijo del Titón. Y tu hijo se recibió en el Cristo Rey, ¿verdad? Y terminó el año pasado. Él nació el 17 de diciembre del 2004. Así mismo, Arturo. Contanos de Alexis. ¿Qué te decía cuando era más chico? Quiero jugar, llévame papá, quiero jugar. Contanos de él, porque ayer sorprendió. No lo tenía, el propio Aguilar nos decía, el capitán de Luqueño, hablando de la presencia de Alexis Fariña en campo. Contanos de tu hijo primero, en lo personal, en lo humano, y después entramos en lo otro, Alexis. Y siempre fue un buen chico. Él empezó como a los 5 o 6 años a jugar el futsal en el Deportivo Sajonia, y a los 7 empezamos en la escuela de fútbol de Cerro Porteño. ¿Y quién lo llevó a Cerro, Alexis, a tu hijo? Edgar González. ¿Y cómo fue? Contanos, la invitación, ¿cómo se hace? Edgar González, pues, es papá también de un compañero de Alexis. Sí. Es un amigo, Edgar González. Es papá y nos invitó para irnos a la escuela de fútbol de Cerro Porteño. Y cuando eso estaba acá sobre Quinta, ¿verdad? Ajá. En la ollita. ¿Y cómo hacía con el estudio y con el fútbol, Alexis, tu hijo? Y tratábamos de adaptarnos, ¿verdad? Porque él practicaba futsal, practicaba fútbol de campo y también se iba al colegio, ¿verdad? ¿Y cómo es después? ¿Cómo él te decía, papá, yo quiero jugar? Es el crecimiento de un chico con la ilusión de cualquier chico, perdón por la reiteración de la presión.
Y él siempre quiso jugar al fútbol, ¿verdad? Siempre quiso ser futbolista, siempre quiso jugar en Cerro. Siempre, nosotros somos cerristas, ¿verdad? Y él siempre quiso jugar en Cerro. Siempre quiso jugar en la primera de Cerro, siempre quiso debutar en Cerro, siempre desde muy chico, ¿verdad? Él es de enganche, ¿verdad? De oficio. Y la verdad que es polifuncional, ¿verdad? Porque por momentos juega de enganche, también juega extremo, también juega volante de central, ¿verdad? De volante central empezó a ponerle el profe Morínigo en la selección, ¿verdad? La selección sub-15. Sí. Y también juega de enganche y el profe Gavilán lo utilizaba en varios puestos, ¿verdad? Doble 6 la hacía jugar. ¿Cómo? Doble 6. Sí, doble 6. Y en la mente, nos dicen que Alexis, tu hijo, tiene la mente de asistidor, organiza bien el fútbol, la construcción del juego. Sí, es muy bueno organizando, pero también es definidor, ¿verdad? Tiene muchos goles, tanto en la escuela de fútbol, siempre estuvo entre como asistidor, como también siempre estuvo entre segundo o tercer goleador del equipo, ¿verdad? Enseguida vamos a volver a él en Cerro, pero jugó en Capiatá. Estuvo, la sub-14 y la sub-15 estuvo en Capiatá. Sí, nos envía nuestro compañero Cesarito Río, dice jugó en Capiatá sub-15 2019. Sí, en donde fue el único jugador que jugó todos los partidos. ¿Y qué pasa en esa etapa de transición Capiatá-Cerro? Contanos. Y no, nosotros siempre, lo único que nosotros decíamos que siempre lo único que te resta es practicar y mentalizarte para jugar los partidos, ¿verdad? Bueno, pero perdón por tantas preguntas, que nos pase de siempre Presidía, ni la entrevista, ni vos, ni él, porque uno se entusiasma mucho cuando ve un chico que cambia la historia de un partido. Vos como papá tenés que estar orgulloso porque es noticia por lo bueno que rindió poco tiempo en campo, Alexis. Sí, no, claro. Siempre fuimos, tanto la mamá como la hermana y yo siempre estábamos muy orgullosos de él, ¿verdad? Porque es un chico muy bueno en todos los sentidos, ¿verdad? En la disciplina, en el colegio, un chico muy educado, no sé, un chico muy querido, en el colegio muy querido, con sus compañeros. Lo mismo hoy en día en Cerro mismo, ¿verdad? En el plantel de primera, nosotros sentimos que le aprecia mucho a sus compañeros. Y eso no es fácil, ¿verdad? Claro, ya le iba a hacer debutar Gavilán, tuvo chikungunya, ¿verdad? Sí. Ese día, un día jueves creo que fue, que le dieron con la convocatoria y ese día como a las 10 de la noche le empezó, ¿verdad?, la fiebre. Estuvo como 2 días y medio, 3 días estuvo con eso. Eso le bajó un poco de peso, y le hizo perder peso, le hizo perder un montón de cosas, ¿verdad? Y también nos hizo perder mucho tiempo, ¿verdad? Cuando hiciste su 15, Julio Enciso fue su compañero que está en Inglaterra. Julio Enciso, sí. ¿Y qué dice de Julio? Habla, charla, perdón por esta, no digo intromisión a lo que hace tu hijo, pero como fueron compañeros, ahora en primera tu hijo, toda la perspectiva que da, ¿no? Y siempre mensajean. En ciertas fechas siempre mensajean. Uh-huh. Siempre después de los partidos de Julio, siempre le envía saludos, le saluda. Siempre así, ¿verdad? Pues también Julio tiene... le es muy difícil el tema de comunicarse mucho. Por el tema de... Porque tiene muchos compañeros y
Y eso no es fácil, ¿verdad? Claro, y perdón por probablemente la entrevista sea muy desordenada, pero enriquece en los distintos puntos que hace Alexis, tu hijo. ¿Él está en la universidad ahora? Sí, ahora empezó en la universidad. Sí. ¿Y qué sigue? ¿Qué va a seguir? Economía. Economía. ¿Y alguien es economista en la familia? ¿Estudió economía? No. Él nomás, él quiere. Sí. ¿Y vos tenés otra hija que es patinadora? Sí. ¿Y juega bien? Era patinadora. Era. Fue hace unos años. ¿Y también juega bien al fútbol? También. ¿Pero en qué equipo juega fútbol femenino tu hija o jugaba? No, solamente en el colegio. Solamente en el colegio jugaba, ¿verdad? Porque ella también ya terminó. Bueno, Alexis del Cerro juega fútbol. Tu hija juega fútbol. ¿Y vos, papá Alexis? Yo también suelo jugar, ¿verdad? Pero ahí nomás. Y también... ahí nomás, Alexis, ¿verdad? Sí. Ahí nomás, ¿verdad? Sí. Jugar nomás, ahí nomás, ¿verdad? Ahí nomás. Sí. No digamos más nada porque entonces no te ya sobre tu carrera, no. ¿Se entendió, Alexis, verdad? Y sí, se entendió lo que quiero decir, ¿verdad? No digo que sean excepción tu hijo, pero como el papá no salieron, ¿verdad? Según dice, antes jugaba muy bien, ¿verdad? ¿Vos? Pero... ¿Vos? Así, bueno, sí. Vamos a dejar ahí nomás, Alexis, no vamos a confundir más a la gente. Tu señora es contadora. Así mismo. El hijo estudia economía. Y tu señora se llama Olga. Así mismo. ¿Y sabe qué pasa? Que la gente le causó tan buena impresión a Alexis, que la gente, quiero que entienda, está colaborando en lo familiar, en tu hija patinadora, jugaba fútbol, en voz. Hay muchas cosas que depara un partido y esta brillante oportunidad de jugar, y especialmente en el partido de ayer, porque cambió la historia con tu hijo, por el trámite, por su participación y por todo lo que ocurrió en la olla, Alexis. Sí, así es, Arturo. Por suerte entró muy bien, ¿verdad? Porque el partido estaba un poco complicado. No, era un partido difícil. Y por suerte estaba muy mentalizado, quería jugar, tenía muchas ganas de jugar. Y por suerte salieron bien las cosas, ¿verdad? Y es de Cerro, le gusta Cerro. Somos cerristas. ¿Cómo cerrista? Digo, está bien, está después la parte profesional de Alexis, tu hijo. Disculpanos tanta pregunta, Alexis, estamos recibiendo todo, tiene pase entre líneas, identidad de juego, visión de juego. Lo mejor, Alexis, está de la sub-14 y vino a la escuela de fútbol. Lo mejor para Alexis, saludo a tu familia. Disculpanos tantas preguntas, pero ¿quién nos dice que a la exposición de ayer tengamos un panorama mucho más de lo que puede ofrecer tu hijo a través de esta propia entrevista, Alexis? Sí. Y así, Arturo, yo creo que él está preparado y lo único que necesita es oportunidad. Ella iba a jugar con Gavilán y el tema de la Chingungun ya lo evitó, así fue. Sí. Y bueno, Alexis, disculpanos, te repito, son muchas preguntas y tenés que estar acostumbrado vos y tu hijo a las entrevistas, Alexis. No, y cualquier cosa estamos a la orden, Arturo. No, por eso te digo, porque ojalá lo de ayer tenga la proyección que todos queremos para el fútbol paraguayo, más vos como papá, y saludo a la familia. Y Titón Sacarelo, que nos decía un saludo muy especial, compañero de su hijo en el Cristo Rey, tu hijo Alexis. Chao, Alexis, gracias por tu tiempo, muy amable. Un abrazo, muchas gracias, Arturo. Adiós, gracias. Alexis Fariña. Así es. Sí, muy buena impresión causó ayer. Cambió la cara del ataque de Cerro su ingreso. Sí, señor. Buscas un hotel en Encarnación, Bella Vista Hotel, habitaciones equipadas con el más moderno ambiente para que tengas un placentero descanso. Reservas al 0983-604-300, seguinos en redes sociales. Bella Vista Hotel Encarnación. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central. Eusebella Casi RI, 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Después cerca del Ministerio de Salud, ahí en el Ministerio de Salud, la calle Estados Unidos, los hinchas luqueños, los hinchas de Cerro, terrible fue. Rompieron todo el vidrio de la hinchada luqueña, tipo emboscada lento, ¿cómo se dice? Que el horario no favorece.
No, ayer no favoreció. 20 y 30. Bueno, me dirán, se juega a las 18 y se va a la violencia, se puede decir la violencia no tiene horario. Y yo te digo una cosa, le digo, ¿qué va a pasar en el partido de vuelta? Esto es así, el fútbol tiene su vendetta, Sí. El fútbol tiene su vendetta, ¿Qué puede pasar en el partido de vuelta en Luque? Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. 2015 en Capiatá, ¿veo? Sí. ¿Y quién fue tu técnico en Capiatá? Vamos a buscar quién fue su técnico. El que lo... Cosa rara es Cerro Capiatá. Vos, Sí, vos me decís Cerro Nacional, Cerro Solpe por la zona. Pero llevarlo a Capiatá, ¿quién fue su técnico? Está Humberto García en línea, va a hablar con el niño Jorge. Primero le preguntamos esto de la satisfacción que tiene Humberto por la victoria de ayer. ¿Cómo te va, Humberto? Buen día, Arturo, a tu compañero en la mesa de la audiencia. Bueno, la victoria como esa que uno necesita con toda el alma, así es. Sí, fue un alivio haber ganado a Trinidense por la derrota que tuvimos contra Guaraní en la Sudamericana, y contento porque pudimos hilar 2 victorias consecutivas en el campeonato. Que es un detalle no menor, está ahí en medio, cierto, esa derrota ante la Sudamericana, pero vienen ya de ganarle anteriormente a Tacuaré, ahora ante Trinidense, en un partido que estaba bastante complicado para cualquiera de los dos en esos últimos minutos, Humberto. Sí, es así como decís, en el segundo tiempo, con la salida de Saracho, creo que perdimos mucho, sobre todo en el quite. Y como bien decís, a los 44, 45 por ahí, en una pelota parada casi nos mete el Trinidense, y después de eso nos metimos. Creo que, como bien decís, el partido pudo haber sido para cualquiera. Apostaste por Torales, lo dejaste hasta el final al chico que venía haciendo buen partido, en un momento te arriesgaste y lo sacaste a Vera, que venía corriendo y también siendo figura. Moviste un poco allí los cambios, pero por todo lo que te dio, vi después también muy emocional, la familia al final del juego se acercaba, le saludaban al chico. Él era aquel que, por decir así, aquella novela que fue a Carapeguá, que vino, o sea, fue demostrando ese ojo clínico que tenés para rescatar este tipo de jugadores del interior, Humberto. Sí, contento con el plantel, que ha hecho un gran esfuerzo, porque corrimos una barbaridad todo el equipo. Y también por Torales, tuvo un buen debut, fue su primer partido en primera división, metió el gol, creo que iba mejorando, creo que va a ser un buen potencial en el ataque, tanto de la mediana como del fútbol paraguayo, así que contento por él y su familia también. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cuál fue la sensación de él después? Ya llegaste a hablar después en el vestuario, hoy en el entrenamiento. ¿Cómo lo sentiste en la previa, igualmente, cuando se iba a dar el debut del juvenil? Y es un chico bastante callado, no es de hablar mucho. Después del partido hablé con él, estaba muy contento con el rendimiento que tuvo, estaba emocionado porque vino su familia, fue un sueño para él, para su familia, y fue un lindo momento. Pero hoy ya empezamos nuevamente a trabajar y estamos enfocados en lo que va a ser el partido contra Villarrica, que hoy en día también es un rival directo para nosotros. Mirando ese partido el sábado, bien decías, ante Guaireña a las 18, ¿tenés algún jugador que va recuperando a poquito, aquellos que venían con la complicación de chikungunya, lesión, alguno que vuelve de suspensión? ¿Tenés alguno disponible para el sábado que no estuvo en el juego de ayer? Sí, creo que ya está a disposición Abel Paredes, que jugó en la reserva el partido contra el Trinidense. También creo que ya está recuperado Silvio Torales, ya también está de mejor forma Giovanni Bogado, que entró ayer. Así que son jugadores importantes que vamos recuperando, al igual que Julio González, que también ya va a estar ya la otra semana. Así que con la recuperación de esos jugadores creo que vamos a tener un buen potencial nuevamente para este partido. Bueno, Humberto, un saludo al aire, que disfrutes del momento tan necesitado para usted y comprensible. Chao, Humberto, gracias. Gracias, hasta luego.
A Diego Humberto García, técnico de Emiliano. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la. Prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Impaco te invita a celebrar juntos el Día del Electricista por compras de productos Impaco en tu comercio preferido. Solicita tu cupón y el 17 de marzo participa del sorteo de vales de compra y mucho más. Celebra el Día del Electricista con Impaco. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Claro, sí, vendió el espectáculo a Emiliano, a un banco, que creo que es Continental. Sí, creo que tiene que ver con el banco. Bueno, pero esa recaudación va a ser donada para distintas fundaciones. Para fundaciones allí. Para hablar con el presidente Emiliano. La Caja Mutual en este mes te regala una mochila por aportes de 200.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 218-4000 o a través de nuestras redes sociales como Caja Mutual. 1210. Volvió el plan más increíble del Grupo Garden. Mazda BT 54x4. Limited automática en 48 cuotas de $299. Con una mínima entrega. Seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9000. O escribinos al 0971-311-611. Plan increíble del Grupo Garden. Porque el triunfo Emiliano arrastra otras cosas, no solamente para Emiliano. A ganar la Trinidad. Arrastran muchas cosas este resultado. Ahí es. Así es. Con todos los comprometidos con el descenso. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudameris Bank con descuento hasta el 35% en todas las categorías, con todas tus tarjetas del Banco Sudameris, en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. 1210. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar tanto del viaje como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida a obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad de 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Gracias a Titón Sacarero nos dio el teléfono de Alexis. Y el papá juega a la derecha. Es extremo a la... No, eso no me dice Tito, me dice lo que le conocen al papá. Ajá. Aficionado, pero extremo a la derecha. El papá de Alexis. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Y nos dice Aníbal Acuña que es buena persona, bueno, como papá y parte gran jugador, extremo por la derecha, el papá de Alexis. En Tupí, hasta el sábado 18 vas a tener descuentos en todos los productos de la marca Jam. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y atención toda la gente de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga Guazú, porque tus envíos son 100% gratis. La gente sabe. Bueno, doctor Rubén Ditore, ¿cómo estás, doctor? Hola Arturo, ¿cómo estás vos y tus amigos y tus compañeros de la mesa? Bien, bien. ¿Y cómo estás vos, Libertad? Sacando bien, ventaja bien. El empate de Cerro, lo de Olimpia. Estamos hablando de un Libertad que es cómodo puntero, ¿no? Sí, pero si bien es cierto, lógicamente, y es importante mirar la tabla y la diferencia que de puntos, ¿verdad? Nosotros prácticamente... Lo que hacemos, Arturo, es tratar de ver cómo anda nuestro equipo, dónde están los errores, las fallas que todavía tenemos que corregir. Sabemos que hay muchas imperfecciones que tenemos que ir corrigiendo y bueno, y se trabaja para eso, ¿verdad? Pero, o sea, en otras palabras, no ocupamos mucho de nuestro plantel, de nuestro equipo, que esté todo bien. Y sí, y miramos de reojo la tabla porque es interesante sacar esa diferencia. Claro, hacemos esta charla, desde luego, doctor Ditore, entendiendo que lo que viene ahora para el partido, para Libertad Olimpia, es capital para el resto, para los que están peleando el campeonato y esto de Libertad en Cancha Olimpia el domingo, doctor. Sí, va a ser un partido duro, difícil, porque los equipos primero pues tienen buenos planteles, tienen buenos jugadores, juegan bien, y bueno, entonces obviamente la posibilidad de tener un buen espectáculo está dado, ¿verdad?
Ojalá el público ayude, ojalá el arbitraje pase totalmente desapercibido y que los protagonistas reales sean los jugadores y tengamos un lindo partido, que yo creo que están dadas todas las condiciones para que así sea. ¿Mencionaste el arbitraje, doctor? ¿Alguna razón en especial? No, en general. A nosotros no estamos muy contentos cuando el arbitraje pasa desapercibido, o sea, cuando al día siguiente o esa noche después del partido los comentarios deportivos hechos por ustedes que son los especialistas realmente ni se ocupan del árbitro, o sea, quiere decir de que han pasado desapercibidos y por lo tanto el arbitraje no tuvo ningún problema, que es lo que realmente queremos, ¿verdad? ¿Te imaginas el partido en Paraguno, no? Lo que va a hacer con el técnico uruguayo dirigiendo Aguirre Olimpia, Garnero, que va por su tercer título de apertura, porque ganó 2 anteriores y ahora va por el tercero. Todo ese clima que se crea, ¿no? Sí, y aparte que es un clásico, ¿verdad? Con el tiempo se transformó en un clásico blanco y negro y hay una rivalidad, pero puramente deportiva, ¿verdad? Para nosotros es puramente deportiva y bueno, y ahí se acaba. Una vez que termina el partido, volvemos todos a nuestros lugares y todos somos iguales, ¿verdad? Somos amigos, todos tenemos amigos de todos los equipos y bueno, y eso es bueno, ¿verdad? Eso así debe ser. Doctor, ¿ya les dijo la gente de Olimpia cuántas entradas van a tener a disposición? Yo hoy yo no estuve por el club, no sé si hoy se recibió algo. Ayer yo estuve hasta la noche y no había absolutamente nada. No sé, hoy realmente no te quiero dar una información que no es real. Tampoco venían conversando previamente, por ejemplo, ayer no hubo contacto directo como para ir organizando eso, sino que simplemente ustedes esperan lo que Olimpia decida, sin llamar previamente. Así mismo es. Doctor, ¿y el ellos cuadro? Son locales, sí, y ellos son los dueños del espectáculo y bueno, ellos nos dirán en qué zona, qué cantidad, cómo será, por dónde van a hacer los accesos, seguramente van a haber las reuniones con el personal de seguridad y bueno, y ahí será, en los próximos días seguramente se va a ir dilucidando todo eso. Algo más que sepa sobre el caso de Campuzano, porque él había salido tocado el otro día, si va a estar a disposición, si puede ser algo más de consideración. No, él está bien, sin ningún problema. Bueno, doctor Rubén Ditore, que disfruten el momento. Tienen perfil bajo para fuera, pero adentro más que satisfechos ustedes con la distancia que sacaron, doctor. Hoy ya están comparando cuántos años atrás en el Campeonato de Libertad sacó esta ventaja. Ustedes ya tienen un repaso de la propia historia, doctor. No, a mí no me gusta eso. A mí me gusta el día a día y lo que pasa hoy, ¿verdad? Sí, claro que estamos contentos, pero como te digo, somos conscientes de que tenemos que ir corrigiendo errores que cometemos, sobre todo en la definición. Generamos mucho fútbol, generamos muchas oportunidades de gol, lo cual es bueno, pero no estamos definiendo en la proporción que a nosotros nos gustaría, ¿verdad? Entonces terminamos los partidos un poco ajustados, con un marcador que tenemos que llegar hasta el final del partido, y yo creo que si podemos corregir eso, yo creo que va a andar mucho mejor el equipo. ¿Te dijeron qué pasa con la fecha 9? Porque hay intenciones de que no se pare el campeonato, hay un solo partido ante Chile. Yo ayer estuve hablando en la BS y vamos a tener esta semana una reunión del comité ejecutivo para definir eso. ¿Partidario de qué sos vos, doctor? ¿Que siga el campeonato? Y todo depende, porque si va a seguir el campeonato y de repente vamos a tener muchos jugadores convocados y vamos a tener otra vez que suspender y postergar, ahí deberíamos de analizar bien eso. Yo creo que habría que esperar un poquito la lista de los convocados y ahí veremos qué es lo que corresponda y qué es lo que sería mejor para no perturbar también la marcha del campeonato. Está bien, doctor Rubén Ditore. Consulté con Malte Melgarejo, gerente, le pregunté así: ¿cuántas entradas para Libertad? Responde a las 12:18 Malte Melgarejo, WhatsApp.
A las 15 nos reunimos y definimos todo. Quiere decir que esta tarde ya van a tener conocimiento en Libertad y Olimpia el tema de las entradas para Libertad, doctor. Sí, por eso te digo, ellos son los organizadores del espectáculo y lógicamente se van a poner seguramente en comunicación con nuestra gente y ahí estarán viendo no solamente la cantidad, sino la zona, como te digo, la zona de acceso, todo lo correspondiente a la organización de un partido. Bueno, doctor, un saludo del aire. Gracias, doctor Litore, muy amable. No, gracias a vos, Arturo, por tu amabilidad de contactar siempre conmigo y ponerme en contacto con la gente. Gracias, doctor. El doctor Litore, presidente de Libertad. Al instante, Moreno Martins. Lo protegió mucho sábado. Dijo, ni Batistuta. ¿Por qué pone esa cara vos? ¿Por qué pone esa cara? No deja de tener razón lo que dice él. Él mismo admite que no estaba para el partido para Moreno. Sí, el primer tiempo fue muy malo de Cerro. Pero el propio técnico lo dice, jugamos mal, no era para... dio a entender... No era solo Moreno Martins. No, claro, no es solo el problema. Los bardos para él. ¿Sí? Pero... Vos ya estás entregado, Gustavito, ¿ve? Ya estás entregado sobre Moreno. Ya está entregado eso. Que sos simpático. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. En instante basaba en conferencia de prensa. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0913 34 31 11. Solicita el crédito de vehículos usados de Comisipar con hasta 60 meses de plazo y tasa de interés del 15%. Para más información, comunicate al 248-8000 o ingresa a comisipar.coop.pirega. Comisipar, tu mejor opción. ¿Por qué jugó tan mal Cerro en defensa el primer tiempo? Y para mí armó mal el fondo ayer sábado porque con no Brock, tenía salida a la izquierda, con Brock. Pero Bruno es lateral izquierdo también, o derecho. Llegó a jugar en Cruzeiro, no, él es zurdo, Y bueno, juega lateral izquierdo, juega. Yo que conocía que jugaba a la izquierda y quería... Pero es lento. Sí, lento. No, y los laterales son rápidos, y los laterales tienen que ser rápidos. Arnaldo Jiménez, ¿cómo te va, Arnaldo Jiménez? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Arnaldo Jiménez, ¿en qué año vos te hiciste boliviano? El año pasado. Pasado ¿Y cuál fue la razón? ¿Por el cupo de extranjero en Bolivia, cómo es? No, primero fue por el cupo de extranjero, pero ahora justamente he cumplido los 5 años que pide FIFA y obviamente con ganas de ser aporte también en algún momento acá a la selección boliviana. ¿Estás decidido a eso, a jugar, si te convocan a jugar por Bolivia? Por supuesto que sí, Arturo. Lo que pasa es que cuando en tu país no te valoran, obviamente que capaz en algún otro momento, otro país o otra selección se fije en lo que hace uno, ¿no? Bueno, está bien, ese es tu deseo. Jugaste en Petirosi 3 de febrero, Olimpia Trinidense, después volviste a Olimpia, te fuiste a Chile, jugaste en Luqueño, jugaste en Colombia, en Nacional, te fuiste a Boca Unidos de Argentina. Un historial interesantísimo. ¿Y qué pasó ahora en el Wisterman? Antes already en Bolivia y antes en el Wisterman otra vez volviste. Al que vos le dijiste cara de Kiwi, ¿era el presidente del Wisterman? No, para nada, Arturo. Lo que pasa es que acá la gente está muy sensible por el momento que está viviendo el club, por cómo se le está tratando de repente, creo que al expresidente, ¿verdad? Y todos están muy sensibles, que ahora uno ya no puede hacer ni publicaciones, ¿no? Que ya se toman todo muy personal en ese sentido. No, eso más bien fue un chiste nada más que lo hice en mi red social y se armó todo un despelote que inclusive creo que me quieren meter demanda, pues yo nunca he nombrado absolutamente a nadie, sino que más bien un chiste. Y eso obedecía algo a lo que vos dijiste al cara de Kiwi, porque el propio diario Olé de la Argentina se ocupó de tu frase. No, como te vuelvo a repetir, lo que pasa es que es más humor que otra cosa, ¿entendés? Porque de repente son muchas noticias malas, los momentos difíciles que uno vive, de repente aquí en Wisterman, porque seguramente no sé si se enteraron que casi desapareció Wisterman por todas las gestiones que se había hecho aquí, ¿no? Y uno de repente no la ha pasado bien y era más o menos como para romper el hielo,
pero nunca fue algo directo a una persona. Está bien, no, yo te preguntaba esto por la repercusión que está teniendo lo que dijiste, el Wisterman, vos, se ocuparon cada... ¿Y qué va a hacer el presidente del Wisterman? ¿Te dijo, declaró o no? No, la verdad que no, el expresidente de Wisterman nunca declaró, solamente fue hecho por el abogado, que en su momento era el abogado del club, ¿verdad? Que le gusta de repente tener un poquito más protagonismo de lo que debería, ¿verdad? Y trata de aparecer en las redes. Creo que por eso fue más la repercusión y por la supuesta demanda que pusieron contra mía, porque acá en Cochabamba y en Wisterman me quieren mucho, ¿no? Y por la supuesta demanda creo que salieron miles y miles de memes. Bueno, por eso te pregunté, ¿y lo futbolísticamente cómo andás? Ya, ¿vos restás importancia a esto, Arnaldo, pese a la repercusión? No, la verdad que no le presto ninguna atención, yo estoy dedicado a jugar al fútbol. Como vos sabés, el futbolista solamente habla dentro de la cancha, ¿no? De repente se divierte un poquito por las redes sociales, pero hasta ahí nada más, Arturo. Está bien, y el tema de tu gestión, acá dijiste que no te dieron trascendencia e importancia en Paraguay para la portería de la selección, Arnaldo, así dijiste, ¿no? Sí, pero eso lo mantengo desde hace tiempo, Arturo, pero creo que un arquero que haya jugado octavo final de Copa Libertadores, que siempre estuvo jugando Copa Libertadores, que ha salido campeón 2 veces aquí, que salió 3 años consecutivos guante de oro, y que inclusive estuvieron pensando en nacionalizar arqueros argentinos, ¿no? Pero bueno, de repente uno no tiene tanta vidriera o de repente los representantes necesarios para poder estar en su selección, ¿verdad? Así que yo sigo manteniendo eso. Está bien, un saludo al aire, Arnaldo, los dos temas. Primero la repercusión de cara de Kiwi, y lo que está diciendo vos, que esa tuvo más trascendencia de lo que vos esperabas, y el tema del no llamado a la selección, y que ahora estás a disposición de la selección boliviana si te llama para ser arquero porque sos boliviano. Arnaldo, un saludo al aire, gracias por tu tiempo y éxitos en el Wisterman. Cuando quieran, Arturo, siempre acá a las órdenes. Abrazo grande y saludo a todos. Gracias, Arnaldo Jiménez. Carnes Campo 9, disfruta de nuestras cortes. Ahora en Gran Asunción te esperamos sobre la avenida Laguna Grande, esquina Caarendeu. Escríbenos al 0986-600-966. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. ¿Sabes lo que significa darle grit a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa que le brinda a tu motor más protección y más rendimiento. Y además le das una nafta 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grit 95 en todas las estaciones de Petrobras. En Universidad La Paz, comienza a vivir tu carrera, tenés carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas en Juan Martiniche, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51 y medio, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018, ingresa a universidadlapaz.com.py. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomero y Sur de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Ya que hablábamos de algo que sucedió en Bolivia ayer, realmente insólito. Hubo un partido que tuvo 42 minutos de adición. Suena increíble, pero 42 minutos de tiempo añadido. Pasó absolutamente de todo y hoy están hablando de uno de esos partidos que van a ser recordados por mucho tiempo. Palma Flor ante Blooming. En Palma Flor estaban 2 paraguayos, pero en la banca Rubén Escobar y Ramón Coronel. El partido se jugó bajo lluvia, intervino el VAR 2 veces, una vez 11 minutos de análisis, en otras 5, pero igual los medios bolivianos no entienden por qué. ¿Quiénes paraguayos? ¿Quiénes están? Rubén Escobar y Ramón Coronel, estuvieron en la banca. Vamos a ver si podemos hablar con Rubén Escobar y Coronel. Gerardo, protagonista de lo que cuenta Víctor. En el Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguiros en redes sociales como Fabriquero PY, el Fabriquero, momentos para recordar. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado, desde $13,900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131 Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. El equipo de Evo Morales. Sí, sí, exactamente. Sí. Atención, Shell baja sus precios, te ofrece sus naftas con descuentos de hasta 500 guaraníes. Aprovecha a llenar el tanque con Shell Fórmula regular, Shell Fórmula Super o la mejor de todas, Shell V-Power, pero con el mejor descuento por litro. Shell, precios bajos, calidad Shell. Perdón, Luis, el tema de que estamos hablando nosotros es lo que jugó ayer, es pensando en el partido del jueves.
Sí. Porque Brock no puede jugar. No, Brock no. ¿Y quién es el central que va a jugar? Gabriel va a ir a la izquierda. Nico sabe que en los próximos 2 días va a analizar cuál va a ser la defensa. Pero Espínola Patiño y Enzo Jiménez lateral derecho. Por algo lo quitó a Enzo ayer en el entretiempo. Espínola de central, como terminó jugando en Brasil. Y viene por derecha. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con tus tarjetas de crédito Visión te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digitales, más humanos. 1229. Con la nueva web portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades de la app como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online en Drugstore y mucho más. Todo de manera rápida y simple. Descarga la app, ingresa a asismet.com.py. Ahí tiene Víctor, porque hablamos con los protagonistas de lo que pasó ayer de los paraguayos y esta interrupción que estaba contando Víctor. Dale, Víctor. Sí, Rubén Escobar, arquero de Palma Flor, en línea. Queríamos saber qué pasó, Rubén, porque leíamos 42 minutos de adición en el partido en el que ustedes le ganaron ayer a Blooming. ¿Cómo estabas, Rubén? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarle, ¿no? Gracias por atendernos. Antes que nada, ¿qué sucedió? ¿Por qué se llegó a ese tiempo? Porque hoy veo que todos los medios bolivianos, incluso de Sudamérica, replican lo que sucedió ayer en el partido de ustedes. ¿Por qué tanto tiempo de descuento? Sí, así mismo, algo anecdótico, digamos, porque se jugó, digamos, un tercer tiempo nuevamente, porque jugamos como 40 minutos después de ya haber culminado el partido por el tema de un gol que fueron a revisar en el VAR, que primeramente querían cobrar offside, luego penal y terminaron cobrando gol. Tardaron como 15 minutos en esa jugada, luego una expulsión, después la lluvia también ya dificultaba un poco el juego por el campo, por el agua ya en el campo, entonces se complicó bastante. También los árbitros con el tema del VAR tuvieron mucho tiempo, perdieron mucho tiempo, así que se jugó como 40 minutos después de finalizar el partido. ¿Y cuál era la reacción de ustedes, Rubén? Ayer te tocó, es cierto, estar en la banca, pero ¿ya estaban sorprendidos en un momento dado porque no terminaba el partido? ¿Entendían que cada tanto se amplía el tiempo de descuento? ¿O cómo era todo allí en la banca? En principio habían adicionado 10 minutos cuando se cumplían los 45. Ahí nos parecía luego ya bastante porque estábamos 2-1 ganando. Ya, como saben también, Blooming no habían ganado en el partido de Copa, no había ganado en un partido también es raro porque veníamos nosotros como favoritas, llegamos mucho mejor que ellos, pero era, como decíamos nosotros, era un partido aparte de Copa que nos pasaron ellos por encima de errores nuestros. Entonces ayer era un partido clave nuevamente para reivindicarnos, teníamos esa espina ahí, entonces queríamos ganar, entonces por eso también se volvió un poquito caliente el clima en el partido. Luego de esos 10 minutos creo que volvieron a adicionar 8 y así sucesivamente iban adicionando, entonces era un poquito, se volvía un poquito caliente ya el ambiente ahí, pero por suerte llegamos a la victoria sobre el final. Sí, encima de eso, ganan 4 minutos antes del final, la tormenta, el campo estaba inundado, un partido de esos que va a ser recordado por mucho tiempo. Sí, así mismo, era imposible jugar ya con el estado del campo de juego, pero por suerte ellos, de nosotros ganando 2-0, ellos nos empatan sobre la hora y nosotros logramos esa ventaja al final que nos pone ahí entre los 3 mejores del torneo, así que estamos ahí peleando. Rubén, ya te enteraste, Blooming va a presentar incluso una denuncia contra el árbitro ante la Federación Boliviana de Fútbol. Ellos quedaron muy molestos por todo lo que sucedió en el partido de ayer. No, pues no solo con ellos, nosotros íbamos ganando fácilmente 2-0 hasta los 90 minutos, hasta que el árbitro adiciona los 10 minutos, fueron ellos donde lograron empatarnos el partido. Creo que para los dos equipos el árbitro estuvo erróneo, digamos, por varias situaciones que ellos mismos se complicaban solo, tenían todo a favor la tecnología, pero bueno, es cosa que pasa acá, creo que en todo el mundo, pero hay que lidiar con eso. Bueno, Rubén, te agradecemos por el tiempo. Queríamos tener tu testimonio de lo que para nada es común lo que sucedió ayer en el fútbol boliviano. Gracias por el tiempo. Dale, cuando guste, gracias por estar siempre pendiente de mí. Muchas gracias. Rubén Escobar, arquero de Palma Flor, esta situación que se dio ayer, 42 minutos de tiempo de descuento. Presidente Luqueño, ¿cómo te va Daniel Rodríguez?
Hola Arturo, un saludo para vos, los panelistas y todos los oyentes de tu programa. Bueno, del campeonato hasta hoy, incluyendo lo de ayer, ¿qué sensaciones te da lo de Luqueño, Daniel, como presidente de la entidad Auriazul? Y bueno, un sabor amargo, Arturo. Creo que el primer tiempo Luqueño fue muy superior a Cerro Porteño. Un segundo tiempo que lo teníamos bien controlado, hasta que a partir del minuto 80 es como que el equipo se apagó por completo y bueno, casi salimos de la olla con las manos vacías. ¿Qué sentías vos cuando el Cerro hacía los goles y pasaba arriba 3-2 incluso? Y bueno, mucha impotencia, Arturo. Imagínate, estábamos ganando como 2-0, Cerro no nos creaba ningún problema. Y bueno, son cosas que pasan, es aprendizaje para nosotros, es tomar nota de qué fue lo que pasó, ¿verdad? En esos fatídicos 10 minutos finales y que no vuelva a ocurrir. ¿Qué charla tuviste con Gustavo Florentín respecto a esto? Hemos conversado mucho, Arturo. Creo que es la primera vez donde el equipo de Luque siempre, en todos los partidos que jugó, inclusive aquellos partidos donde nos tocó perder, mostró mucha entrega, muy parejo en la intensidad, en dejar todo en la cancha de los jugadores. Y bueno, ayer parecía como que no todos estaban estirando para el mismo lado y bueno, casi se nos vino la noche encima ayer. ¿Y qué te dijo Gustavo respecto a esto? Porque eso corresponde al propio equipo en campo dar respuesta. Exacto, sí, hemos conversado mucho con el profesor Gustavo Florentín. Es más, estuvimos conversando toda esta madrugada, viendo los detalles, estuvimos mirando ya los videos del partido, los errores cometidos, los cambios realizados. Así que esto es aprendizaje, Arturo, ¿verdad? Realmente nos sorprendió a todos. Una cosa es lo que uno planifica en la semana, los cambios que tiene previsto realizar y bueno, después ya depende de los jugadores, del equipo, plasmar todo lo que se trabaja en la semana para beneficio del equipo, ¿verdad? Y a veces sale, a veces no sale. El Liga juega también, pero esos 10 minutos finales no nos tiene que volver a sorprender. No deberíamos pasar de vuelta a un partido de esta manera, así que realmente esto nos va a servir y mucho siempre y cuando tomemos nota y corrijamos los errores que cometimos ayer en esos últimos 10 minutos. ¿Es una advertencia para el técnico la posición dirigencial? No, Arturo, no. Yo creo que el técnico trabajó bien, armó bien el equipo y después ya depende de los jugadores. Así que vamos a ir viendo. Hay jugadores que están rindiendo muy alto, hay otros jugadores que están todavía en deuda. Así que vamos a ir viendo, ¿verdad? Quizás sea el momento también de darle oportunidad a más jugadores de la casa. Así que hay que ir pensando bien, ¿verdad? Cabeza en el freezer, mente fría, para tratar de no equivocarnos de aquí en adelante. Agreguemos advertencia y sugerencia entonces para tu técnico Daniel, vos como presidente del club. Sí, más que advertencia es sugerencia, Arturo. No, está bien. Yo ya lo viví esto en la intermedia, ¿verdad? Así que siempre es importante. Cada partido te deja una enseñanza. Y este partido con Cerro Porteño nos dejó una linda enseñanza. Y estoy seguro que contra Nacional no va a ocurrir más, o por lo menos no debería ocurrir más. ¿Hubo una denuncia, Daniel, de las hinchadas luqueñas, una agresión ayer cuando volvían a Luque o no? Mira, Arturo, este tema de la hinchada, yo te digo porque yo estaba en el palco ahí en el medio de las dos bandejas y hay que separar. Realmente, ayer fue una falla de la organización del partido. No puede meterle a una hinchada visitante. Olvidémonos que sale Deportivo Luqueño en medio, o sea, le metieron ahí en la boca del lobo, le metieron a la hinchada del Deportivo Luqueño, porque tenían aficionados de Cerro Porteño a la izquierda, aficionados de Cerro Porteño a la derecha, aficionados de Cerro Porteño en platea, bandejas altas, y esta gente recibía petaros y piedrazos, pero de los cuatro costados de la
de la cancha de Cerro Porteño ayer, Arturo. Y lógicamente nuestra hinchada también contestando a esos, a todas las agresiones. Así que lo de ayer fue una falla de la organización. Nosotros nunca fuimos convocados. Cuando Luque juega de local, a nosotros nos exigen muchísimo, pero muchísimo los controles. A mí me sorprendió que ayer no hayan previsto pulmones de seguridad, así como se previó en el partido Olimpia Luqueño, donde había una separación, había un pulmón que separaba ambas hinchadas. Ayer estaban todos juntos, Arturo, y bueno, el final está a la vista. Bueno, y tratándose de un pueblo tan apasionado, una hinchada tan apasionada, puede ocurrir con otras hinchadas, pero lo de Luqueño es gente muy apasionada, es así, Daniel, ¿no? Y ayer habían familias enteras con criaturas metidas ahí, Arturo, y las piedras que venían de los cuatro costados. ¿Y qué tiraron? Ese lugar estaba repleto, no había un lugar para que alguien pueda pisar más ese lugar, y muchas criaturas. Por eso te digo, aquí hubo una falla de seguridad, una falla en la organización, independientemente de la actitud que asumen las barras, ¿verdad? Que yo no lo voy a ocultar y tampoco justificar, ¿verdad? Pero cuando vos creas un ambiente propicio para que ocurra esto, y bueno, al final está a la vista, ¿verdad? Ahora, Daniel, está bien, Daniel, pero los hinchas luqueños tiraron fuegos artificiales también, ellos también dentro de la gradería, por eso le estoy diciendo, Víctor, aquí hay que ver el tema de tu hinchada también, no sé, sin jugar partido, son testimonio de lo que pasó ayer, Daniel. Totalmente de acuerdo contigo, Arturo, y yo no tengo nada que decir al respecto. Está súper mal lo que hicieron, súper mal, pero las bombas, los cebollones, eso no lo llevó la hinchada de Luqueño, eso caían, pero caían, y muchísimo del sector de plateas, bandejas altas de la hinchada de Cerro Porteño. La policía en ningún momento estableció un pulmón de seguridad, la organización en ningún momento estableció un pulmón de seguridad. Entonces, lógico, había piedras que iban de un costado para otro y viceversa, ¿verdad? Y era una batalla campal entre todos. Bueno, y ¿sabe cómo termina, Daniel, en esto? Ustedes van a tener baños rotos en Cerro Porteño, y Cerro, tenemos informe, va a hacer un informe a la APF por los daños, Daniel, ¿sabía vos? Sí. De hecho, nosotros hemos sacado videos y fotos de los baños rotos, y también tengo entendido que algunos asientos de plásticos. Sí. Y bueno, tenemos que hacernos responsables, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? No nos queda otra. Sí, vos sabés que fuerte las hinchadas, hablamos Luqueño, Cerro, hay muchas cosas en esto, a veces uno trata de evitar, pero a veces es impracticable. Pero vos estás diciendo acá que hubo un descuido en la seguridad del partido de ayer. Claro, Arturo, y por lo que vos estás diciendo, como un partido tan importante, Cerro Porteño, partido luqueño, no le hayan dado la debida importancia y no cuidaban los detalles. Yo cuando faltaban 20 minutos para el inicio del partido, Arturo, y voy y me acerco al comisario Aquino, el jefe de eventos deportivos de Capital, y yo ya estaba repleto la bandeja de arriba, y en un 80% la bandeja de abajo asignada por el Deportivo Luqueño, y la barra brava todavía no llegaba. Entonces yo me voy y le digo al comisario, acá la gente no va a entrar todo, comisario, van a quedar muchos afuera. 1, 2, le digo, ¿cómo puede ser que no se hayan establecido pulmones de seguridad? Y él agarra y me dice, esa no es mi responsabilidad, pero es responsabilidad de la organización. Pues no puede ser eso, Arturo. Una valla de metanio le separaba a la hinchada de Cerro del Luque, Arturo. Una locura. Y las piedras y las botellas y los plásticos volaban de un lado para otro. Y bueno, Daniel, ya estás diciendo vos, defendiendo la posición de Luqueño, admitiendo lo que pasó en los baños con destrozos, si querés llamarle los hinchas de Luqueño, va a pagar las consecuencias de poder reponer a Cerro el perjuicio, ¿no? Claro, es que nosotros tenemos que ser caballeros también, Arturo, y no tapar nuestros errores. Estuvo muy mal que hayan llevado bengalas, estuvo muy mal que hayan hecho daño a las instalaciones de Cerro Porteño. Nosotros no vamos a ser responsables de eso, porque corresponde y así tiene que ser, pero también Cerro Porteño tiene que admitir que la organización del partido de ayer
no cuidaron todos los detalles, y te puedo asegurar que si esto se organizaba bien, posiblemente hoy no estaríamos hablando de los sucesos de anoche. La responsabilidad sí la tiene Cerro local. Arturo, no puede ser. A nosotros cuando Luque juega local por poco, no sé cómo explicarte, todos los detalles nosotros cuidamos. Es más, hasta le controlamos a los vendedores de gaseosa, a los vendedores de chipa, porque a veces quieren meter bombas por ahí. Y por eso te digo, a mí no me entra en la cabeza que no se haya hecho un pulmón de separación entre hinchadas. Sí. Y lastimosamente la imagen de la televisación solamente muestra cuando Luque tira las bengalas, ¿verdad? Pero de ambos lados, esos cebollones caían de arriba, Arturo. Esos cebollones no llevó la hinchada de Luqueño, ¿verdad? Las piedras caían de arriba. Y empezaban a recibir ellos del sector de Platea Central, no sé cómo le llaman ahí, ese lo porteño, y los policías mirando y bien, gracias, ¿verdad? No hacían absolutamente nada. Imagínate, Arturo, que vos estés en el medio, vos solo y 4 personas tirándote piedra, uno por la izquierda, otro por la derecha y otro de arriba y otro de abajo, y vos en el medio, ¿verdad? Tenés que defenderte, no te queda otra, ¿verdad? Y lleno de familias con criaturas ahí en medio de todo ese despelote. Y bueno, Daniel, ¿hay gente lastimada? ¿Te enteraste vos o no? ¿En Luque? Sí, hay mucha gente lastimada. Sí. ¿Hay gente lastimada? Lastimosamente, ¿verdad? Y bueno, Daniel, un saludo especial para vos. Quisiera agregar lo más entre fútbol, falta de garantía, como decir, para recibir al luqueño ayer. ¿Y qué más quisieras agregar de lo de la olla, Daniel? Y nada, Arturo, que esperemos que esto no vuelva a suceder, que haya un compromiso de todos los dirigentes para tratar de subsanar estos inconvenientes y sobre todo que el luqueño aprenda de sus errores y para el próximo partido del sábado ya llevemos los 3 puntos a la República del Luque. Chao, Daniel, gracias por tu tiempo, muy amable. Un fuerte abrazo para todos, Arturo. Igual, Daniel Rodríguez, presidente del Luqueño. Con la nueva web portal beneficiaria de Asisbet, disfrutar de las nuevas funcionalidades de la app como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online en el Draxor y mucho más. Todo de manera rápida y simple. Descarga la app, ingresa a asismet.com.py. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en Happy App Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juega y gana en Slot del Sol online. ¿Qué está, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. 10 minutos los 3 goles. En 10 minutos le hizo 3 goles, ¿sí? Usted se imagina contra Botafogo el defensores. En 10 minutos 3 goles, 0 termina 3-2. Entendiendo el partido de Copa. Claro. Entendiendo y admitiendo todo. Porque si Cerro ganaba 3-2, íbamos a hablar de otra historia hoy. Sí. No íbamos a hablar de esto. Y lo que iba a ser un envión. No, pero terrible, que sabe esto, sabe aquello, transmitió psicología, capacidad, talento. Nos van a decir que en la Marró primero un tiempo usaban la línea defensiva. Y nos van a decir que. ¿Por qué hablas en plural? Yo no me vi, ¿por qué tenés que hablar en plural? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Tiene sentido de Luqueño, ganar 2-0, pudiendo hacer 4-0, después te mandan 0. Yo también eso quería agregar, si Luqueño no salvaba el puntito, hoy otra iba a ser la historia también. Sí. Perdón, ¿escuchaste que habló con Gustavo Florentín toda la madrugada? Hablaron con Florentín y le dijo jugadores incluso de la casa, por eso le dije advertencia y respondió sugerencia, porque Gustavo como hombre de fútbol sabe muy bien, y más el luqueño con esa pasión, y lo que le deben decir al presidente del luqueño. ¿Cuánto oído, entre comillas, tiene que tener para escuchar toda la queja del luqueño? Sí. Si hay que ver si perdía, ¿qué pasaba? Génesis es PH más oyente de la 3 veces más en este verano. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. No le va a contar un cuentito de madrugada a Florentín. Había una vez una cosa. No. Acá no había un gato montés que tenía la cola al revés. Acá no hay un gato montés que tenía la cola al revés. Acá lo que dice Daniel, perdón Francisco, es que habló la madrugada.
toda la madrugada, una manera de decir. Video de por medio, dijo también. Quiere decir que estaba mirando. Cuanto más larga la charla, más corta la brecha. Con derrota creo que no iba a haber conversación. Creo que... ¿Se le iban a despedir? Sí. ¿Qué es lo que te pasa? Insoportable iba a ser Luque hoy, la situación. No, es que le dijo, habló de cambios. Es que para mí el clic del partido es cuando entra Osvaldo Martínez por Charpentier. Ahí Luqueño se mete excesivamente hacia atrás, retrocede de una manera increíble. ¿Y vos si sos Florentín, qué haces? ¿Te vas? No, ¿Qué más le paga a Gustavo Florentín? Salvó el punto. No, pero él sabe que el próximo partido, esto pues es así. Pero ¿hace cuánto que está con el último?